Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo y francamente, es uno de esos que nos dejan con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en el mundo de las celebridades turcas y específicamente en rumores y confesiones que parecen sacados de una telenovela. Sí amigos, el título lo dice todo, Can Yaman confiesa todo, Demet Özdemir lo golpeó. La verdad revelada. Sé que esto suena bastante escandaloso y créanme, hemos investigado a fondo para traerles lo que se sabe hasta ahora. Queremos que este vídeo sea lo más claro y objetivo posible, presentando los hechos, las especulaciones y las reacciones que han surgido. Antes de empezar a desgranar este chisme que tiene a medio internet hablando, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos directo al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda una de las más comentadas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Ambos son figuras públicas increíblemente populares, y su química en la serie Erkenci traspasó la pantalla, haciendo que los fans fantasearan con una relación en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance florecieron rápidamente. Lo que comenzó como especulaciones se intensificó cuando se les vio juntos fuera de los sets de grabación, lo que para muchos confirmaba que algo más que una amistad existía entre ellos. Las redes sociales ardían con fotos, comentarios y teorías de sus seguidores, quienes celebraban la aparente unión de dos de sus estrellas favoritas. Sin embargo, como en muchas historias de amor de celebridades, la felicidad aparente a menudo esconde complejidades. Su relación, si es que llegó a ser una relación formal, fue relativamente corta y estuvo marcada por un constante escrutinio mediático. Lo que hoy nos trae aquí es una supuesta confesión de Can Yaman, o al menos, una declaración que ha sido interpretada de esa manera, que apunta a un incidente bastante grave con Demet Özdemir. El titular que ha explotado en las redes es impactante: Can Yaman confiesa todo, Demet Özdemir lo golpeó. Esto obviamente ha generado una tormenta de reacciones, desde incredulidad hasta indignación y defensa por parte de los fans de ambos actores. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos retroceder un poco y recordar cómo se desarrollaron los hechos. Los rumores de una posible agresión no surgieron de la nada. Han existido de forma intermitente a lo largo del tiempo, pero sin confirmación oficial ni declaraciones directas de ninguno de los involucrados que las avalaran. Lo que sí sabemos es que la relación entre Can y Demet, a pesar de la visible conexión en pantalla, parece haber tenido sus altibajos en la vida real. Se rumorea que hubo momentos de tensión, discusiones y, finalmente, una ruptura que muchos atribuyeron a diferencias irreconciliables o a la presión de la fama. La supuesta confesión de Can Yaman, de la que tanto se habla, se habría producido en un contexto específico. Sin embargo, y esto es crucial, la información que circula es bastante ambigua y, en muchos casos, se basa en interpretaciones de terceros o en comentarios sacados de contexto. Es fundamental ser muy cuidadosos aquí, porque estamos hablando de acusaciones serias. Lo que parece ser el núcleo de esta noticia es que Can Yaman habría hablado sobre un incidente en el que Demet Özdemir supuestamente reaccionó de manera violenta hacia él. Algunos medios y fuentes no oficiales sugieren que esto habría ocurrido durante una discusión, un arrebato de ira, y que las consecuencias habrían sido físicas. Es importante mencionar que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas directas y confirmatorias sobre este incidente específico en el momento de la grabación de este vídeo. Las noticias y los titulares que ven en Internet a menudo se basan en filtraciones, rumores de círculos cercanos, o en interpretaciones de entrevistas o publicaciones pasadas que se recontextualizan. Por ejemplo, podría haber habido una entrevista donde Can Yaman, de forma general, habló sobre las dificultades de las relaciones públicas o sobre situaciones de conflicto, y que algunos medios han tomado esas palabras y las han atribuido directamente a un incidente con Demet Özdemir, exagerando o tergiversando la información para generar más clics y controversia. Ahora, ¿qué dice el todo al que hace referencia el titular? Según las informaciones que han llegado a nosotros, y siempre con la advertencia de que son rumores y especulaciones, Can Yaman habría sido el primero en hacer alusión a que las cosas se habían puesto difíciles entre él y Demet.
Se habla de una discusión acalorada donde, en un momento dado, Demet, presuntamente, lo habría agredido físicamente. Los detalles sobre la naturaleza de la agresión son vagos, pero se mencionan escenarios como un golpe o un empujón. Lo que sí parece estar claro es que este incidente, sea cual sea su magnitud real, habría sido un punto de inflexión en su relación, contribuyendo a su eventual separación. Por otro lado, la reacción del público y de los fans ha sido, como era de esperar, polarizada. Los fans de Demet Özdemir tienden a defenderla a capa y espada, cuestionando la veracidad de estas acusaciones y sugiriendo que podrían ser una forma de culparla o de dañar su imagen. Argumentan que Demet es una persona tranquila y profesional, y que es difícil imaginarla involucrada en un acto de violencia. Por el contrario, algunos seguidores de Can Yaman, o simplemente aquellos que buscan sensacionalismo, han dado por sentada la información, utilizando el titular para criticar a Demet y, en algunos casos, para justificar otras actitudes o comentarios de Can Yaman en el pasado. También hay que considerar la posibilidad de que la información haya sido exagerada o manipulada. En el mundo de las redes sociales y los tabloides, a menudo se buscan titulares impactantes para atraer la atención. Un titular como este, que involucra a dos celebridades tan queridas y un acto tan grave como la agresión, es oro puro para muchos. Es posible que lo que sucedió haya sido un incidente menor, una discusión fuerte donde hubo gestos bruscos, y que esto se haya magnificado hasta convertirse en una confesión de golpe. Además, ¿por qué esta supuesta confesión sale a la luz ahora, después de tanto tiempo? Las motivaciones detrás de la revelación de este tipo de información son siempre complejas. Podría ser un intento de Can Yaman de explicar su versión de los hechos, de limpiar su imagen, o simplemente de cerrar capítulos pasados. También podría ser una estrategia de algún medio de comunicación o de alguna persona cercana a los actores para generar debate y mantener el interés en sus vidas. Hemos intentado buscar fuentes fiables que corroboren estas afirmaciones, pero la realidad es que la mayor parte de lo que circula son rumores y especulaciones. Los medios turcos a menudo publican información sin una verificación exhaustiva, basándose en fuentes anónimas o en testigos que nunca se identifican. Por lo tanto, es crucial abordar esta noticia con una dosis saludable de escepticismo. Si bien es cierto que Can Yaman ha sido un personaje controvertido en ocasiones, conocido por su carisma pero también por algunas declaraciones o actitudes que han generado debate, no podemos dar por sentada una acusación tan grave sin pruebas contundentes. Lo mismo aplica para Demet Özdemir, una actriz talentosa y generalmente respetada por su profesionalismo. En conclusión, la supuesta confesión de Can Yaman sobre que Demet Özdemir lo golpeó es una noticia que ha sacudido a los fans de ambos actores y al mundo del espectáculo turco. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales directas de los involucrados y la naturaleza especulativa de las fuentes que manejan esta información nos obligan a ser cautelosos. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Can y Demet fue intensa y mediática, y que su separación, como muchas otras en Hollywood y en cualquier parte, probablemente estuvo rodeada de circunstancias complejas que el público general solo conoce de forma fragmentada. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Es importante recordar que detrás de las cámaras, estas personas son seres humanos con sus propias vidas, sus problemas y sus conflictos. Y aunque la curiosidad del público es comprensible, es fundamental no caer en el morbo barato ni en la difusión de información no contrastada que pueda dañar la imagen de las personas. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que haya algo de verdad en estas afirmaciones? ¿Les parece un escándalo exagerado? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leer todas sus opiniones y abrir un debate respetuoso. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que creen que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad, denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.